Sí. ¿Me ves? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, sí. Ah, Hola, vale, vale. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Laura? gracias. Bien, bien, buenas tardes. Mira, estamos haciendo una serie de entrevistas a ciudadanos de Valencia por una problemática que existe en estos momentos, sobre todo después de estos momentos vividos con la desgracia COVID. Y, y bueno, somos UNU, que somos un nuevo partido que sale a la palestra, que sale a la escena política, que versa sobre el cuidado de las personas y versa sobre el humanismo. O sea, lo que queremos es que nuestro principal leitmotiv sea el cuidado de la ciudadanía y el cuidado social y que prevalezca el humanismo por encima de todo. Y lo que estamos detectando en estos momentos es una problemática con todo el tema de la desescalada, ¿vale? de COVID, y donde estamos viendo que la ciudadanía se ha posicionado y se ha polarizado, se ha posicionado bien en un entorno muy cuidadoso y muy protector y haciendo caso a todo el paquete de medidas que estamos escuchando a través de los medios que el gobierno ha fijado. Si bien también hemos visto en estos momentos ya no de desescalada, sino incluso en el estado propio de confinamiento y en el estado de alarma, que mucha gente no lo ha cumplido, se ha saltado las reglas. Era una minoría en su momento, pero se las ha saltado. Decíamos entonces que hemos detectado un problema social, y es en torno al comportamiento de las personas en este momento en el que nos encontramos de fase uno de desescalada. Y nos gustaría saber tu opinión como ciudadana de Castellón, pero que también conocedora del entorno valenciano. Pues, ¿qué opinas al respecto? Y te vamos a formular, si te parece, una serie de cuestiones. ¿Te apetece? ¿No te oímos? Sí, sí, genial, me parece genial. Vale, vale, perfecto. Si te parece, acércate un poquito más al micro porque te oímos un poquito lejos, ¿vale? Ok, pues mira, la primera pregunta, Laura, es si sabes cuántas personas han muerto en España por el COVID-19. Eh, Creo que poco más de 27.000 personas. 27.000. Son los últimos datos que he escuchado. No sé si estoy en lo cierto, pero eso tenía entendido. Ok. Eh, no sé qué opinas al respecto, pero parece, parece el número, podría ser una cifra de un número de la lotería, pero desafortunadamente no lo es. Yo creo que tomas conciencia de alguna manera de lo que significa 27.000 personas muertas en escasos 2 meses y medio. Bueno, resulta un hecho que nos lo llegan a decir unos meses antes y es imposible. Pero ya no solo en España, sino en general. Resulta algo estremecedor y muy impactante que pase en 2020. ¿Y tienes miedo a contagiarte o a contagiar? Porque no sabemos si una de las características que tiene este virus es que no sabemos, podemos no mostrar síntomas y tenerlo de alguna manera contagiarlo, ¿no? Sin saberlo. ¿Tienes miedo de contagiar a tus seres queridos o de contagiarte tú? La verdad es que tengo un miedo real de ser asintomática. Tengo miedo de padecerlo, de sufrirlo y no saberlo, y sí que tengo miedo real. Sobre todo a contagiar, porque por suerte sé que soy, por mi edad, no tengo ese peligro que pueden tener otras personas, pero sí, sí, lo paso mal por contagiar a mis familiares, a mis abuelos, a mis padres, sí. ¿Y qué solución crees que tiene? Bueno, sabemos todos el tema de ser asintomático, sabemos todos que si nos hacemos las pruebas podemos detectar si sí o si no, pero ¿crees que es la solución ir haciéndonos constantemente test? No, yo creo que es más una cuestión de responsabilidad, de ser consciente, de no olvidarnos de la situación, no obsesionarnos porque también es algo peligroso,
Ujú. Eh, es adaptar tu día a día a esta nueva realidad, pero que no implique tampoco limitarse demasiado. Es decir, es saber adaptarse. Pero sobre todo es eso, es tomar conciencia de lo que estás haciendo y ser precavido. Ujú. No significa tener miedo, ya he comentado, pero Estáis ya en fase 1 en Castellón, ¿cierto? sí. En esa fase de desescalada. ¿Has abrazado ya a cualquier persona que no ha estado en tu entorno de confinamiento? Es una pregunta peliaguda. Tengo que decir que sí, he hecho una excepción con mi pareja. Y no me siento tampoco, no me siento bien porque ha sido un dilema moral muy grande dentro de mí. Sí. Sí, sí, porque he pensado, he estado cumpliendo con la normativa, he sido una persona precavida, he mantenido la distancia, pero al final es un poco difícil, cumplir cuando somos humanos y en fin, por mucho que quieras, por muy racional que quieras ser, a veces la emoción te puede superar. Pero sí que haces uso de la mascarilla cuando sales de casa. Sí. Y lo demás lo sigo cumpliendo a rajatabla. Llevo el alcohol en el bolso y sobre todo también en tener en cuenta, porque lo estoy viendo que no siempre pasa así, recordar siempre las medidas y el distanciamiento, porque creo que se nos ha escapado un poco de las manos y ahora cuando vas por la calle, aquí en Castellón, desde que estamos en la fase 1, hay un ambientazo que no ha habido nunca en esta ciudad. Ujú. Y la verdad es que a veces es un poco complicado mantener esa distancia o acordarse, ya no complicado físicamente, sino tenerlo en mente, tenerlo presente. ¿Qué crees que necesitamos como sociedad para que no se nos olvide? Creo que también es un ejercicio de empatía y recordar también a uno mismo el esfuerzo que ha hecho hasta el momento, no tirarlo todo por tierra. Pensar que si hemos estado 70 días cumpliendo, la gran mayoría, deberíamos recordar nuestro esfuerzo y el esfuerzo de quienes nos rodean para poder salir de esta situación y ser fuertes, que es difícil, porque ya te comento que creo que la vulnerabilidad parte de esa crisis humanitaria en el sentido de no poder abrazar que somos seres humanos y que lo necesitamos el contacto. Entonces eso lo hace complicado, pero cuando haya tentaciones, recordar todo el esfuerzo previo y por qué lo hacemos, cuál es el motivo real. Podríamos decir que en este caso un abrazo contenido significa ser más humanista. Podría decirse. Podría decirse que me parece lo totalmente opuesto que hubiese sido hasta el momento, el cero contacto, el distanciarse de las personas. Y resulta curioso porque sí, porque al final el resultado y lo que buscamos es ese contacto, pero de manera segura. Laura, y tú, además de ser una profesional de la comunicación digital, además, y estás ampliando formación en ello, eres periodista de formación. Como periodista, ¿qué opinión tienes al respecto sobre la información que nos están facilitando los medios y el propio gobierno a través de estos medios? Sí, creo que ese ha sido uno de los temas más candentes y más polémicos durante toda esta cuarentena. Hasta qué punto se estaba informando bien, hasta qué punto se estaba siendo transparente en la comunicación de los medios. Creo que es un papel bastante complicado para todos los actores que están implicados en esto, tanto los políticos como los periodistas, porque se generó polémica al principio de la cuarentena porque las ruedas de prensa, bueno, los contactos que tenían los periodistas con el gobierno limitó mucho las preguntas y no dejaban ¿no? tener esa libertad para que se supone que es un derecho.
Entonces, eso creó mucha controversia y creo que después rectificaron, hicieron bien. Y, y creo que el papel de los periodistas, en este caso, muchos sí que han querido mostrar más realidad o un poco más de información de lo que la mayoría se limitan, pero es un poco complejo porque al final también estás a la disposición, más que a la disposición, a la espera de lo que responda el gobierno. Y creo que es una situación que no se puede comparar con ninguna otra, es un caso extraordinario, creo que no hay que culpabilizar a nadie, creo que en estas cosas siempre se echan culpas y creo que no debe ser así, sino que es un momento de adaptarse para todos y que la información, el contenido también se ve un poco limitado o un poco depende un poco de esto, de estos cambios de ritmo, ¿no? De esta propia adaptación, perdón, de todos. Entonces, no sé si soy alguien para considerar que se está haciendo bien o haciendo mal, creo que no debe ser esa la visión, sino que se debe seguir trabajando para cada vez dar mayor información, para mantener a la gente informada, comunicada, pero también quiero hacer alusión al papel que tiene el periodista y que creo que muchas veces no se le da el valor que tiene y que creo que en este momento ha habido una crisis, más allá de crisis humanitaria, social, económica, una crisis de comunicación que ha partido de que la gente se ha dado cuenta que no adopta, que no, no se informa bien, no, no sabe dónde consultar o no lo hace por donde debiera. Y creo que es el momento perfecto para darle valor al papel del periodista que muchas veces se ve cuestionado y que al final ves que realmente sí que tiene un papel y un papel muy importante y que es necesario saber que está para saber dónde informarte y ser un poco responsable a nivel social, porque es una responsabilidad cívica por parte de todos. Entonces, parte desde el gobierno que cumple y dirige, desde los periodistas que se informan y desde los ciudadanos que deben estar bien informados. ¿Y crees que esta información que estamos recibiendo en estos momentos, que se percibe como en estos momentos de fase 1, y algunas comunidades están en fase 2, pero principalmente la mayoría de la península estamos en fase 1, ¿crees que esta información influye en el comportamiento social de las personas? Esta atmósfera de información donde, bueno, el apellido Simón, estamos acostumbrados a verlo, o el término Simón, mejor dicho, estamos acostumbrados a verlo en televisión, con su información, con sus datos. La percepción es que nos estamos recuperando, que ya estamos prácticamente recuperados, pero la realidad, y hay voces científicas, ¿no? Voces médicas y científicas que auguran lo contrario, que auguran que posiblemente entremos en un posible nuevo confinamiento, no tardando más lejos del mes de agosto, del mes de septiembre, ¿no? Entonces, sin embargo, el comportamiento social está siendo, como tú decías, nunca he visto Castellón con tanto esplendor en las calles, en las terrazas. Entonces, ¿crees que de alguna manera este mensaje optimista, que por una parte está muy bien y afortunadamente ya no hay tantos muertos ni tantos contagiados, pero ese exceso de optimismo, ¿crees que está afectando al comportamiento social y por ende a la calidad, esa calidad humanista que en la presentación de UNU decíamos que defendíamos? Totalmente, creo que no hay duda. Creo que es un momento en el que lo que estábamos comentando, que nos hemos pasado tantos días encerrados y ya no es por la cuestión de estar encerrados, sino es una cuestión más psicológica, ¿no? Vivimos un momento que nunca hubiéramos imaginado. Creo que muchas personas, toco madera porque no es mi caso y espero que no lo sea, han sufrido una pérdida de un familiar por el coronavirus. Y creo que es un cóctel de emociones que ha generado al final en esta locura que veo en la calle de querer salir y
y querer vivir como si hubiésemos perdido mucho tiempo de nuestra vida. Creo que obviamente es normal que adoptemos un papel de estar contentos, porque es que ya comento que todos a mayor o menor grado hemos sufrido este momento como algo que nos han quitado la libertad, pero no nadie, la enfermedad en sí, ¿no? Entonces, creo que sí, que repercute muchísimo esta actitud o estos comportamientos. Creo que no es cuestión de reprochar nada, pero sí de tener en todo momento la capacidad de recordar, ¿no? Lo que comentaba antes, de hacer un poco el ejercicio de recordar para no caer en este éxtasis y olvidar todo lo que hemos hecho previamente. Dentro de ese ejercicio de recordar, una de las propuestas que tiene UNU como partido es legislar ese paquete de medidas y convertirlo en un alcance mayor en cuanto a seriedad y en cuanto a, bueno, pues que si no se cumplen, pues evidentemente se penalice el incumplimiento, siempre evidentemente con el bien de la salud, con el bien social y con ese sentimiento de cuidado de las personas, ese sentimiento humanista que estamos hablando. ¿Estarías a favor de una legislación en estas características? Sí, creo que una parte que al final los comportamientos tienen su parte. Somos muy emocionales las personas, pero también somos racionales. Entonces, siempre creo que es una buena medida regular ciertos comportamientos para por lo menos tener esa barrera mental de decir, bueno, yo puedo ser más o menos responsable, pero ya me da cierta seguridad de que voy a cumplir. Creo que ayuda mucho, porque al final así también así vivimos, ¿no? Es que vivimos en una sociedad, hay unas normas, porque si no, no habría manera de actuar. Entonces es también una manera de recordar a las personas lo que debemos hacer y regular la situación y dar cierta seguridad a todos. No tenemos una bola de cristal y no somos adivinos. De hecho, si lo hubiéramos sido, como decías antes, nadie vislumbrábamos de alguna manera el escenario que nos hemos encontrado todos, de calles vacías, de estar 2 meses y medio, de paralizarse, incluso todo el tema industrial, el impacto económico que ha generado. No tenemos esa bola de cristal, si no lo hubiésemos adivinado, pero si tuvieras que hacer una predicción, ¿crees que el confinamiento ha sido algo que lo vamos a recordar en la historia y va a pasar como tal, como algo que ocurrió en el 2020 y ya no ha vuelto a ocurrir hasta el 2050? ¿O crees que es algo que ha venido para quedarse? No solo el momento COVID, sino cualquier otro tipo de pandemia. ¿Crees que esto puede volver a clonarse, o incluso crees que el COVID puede volver? Bueno, más que pensar si va a volver el virus en sí, creo que sí que ha dejado huella. Se ha dejado una marca en todos. Es verdad que lo que estábamos comentando, que en el momento que se ha proclamado, bueno, se ha anunciado estos cambios de fase, parece que se nos haya olvidado un poco todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero en cierta manera creo que nadie es igual que antes. O sea, creo que a todos, en mayor o menor medida, nos ha marcado de alguna manera. Y creo que hay ciertos comportamientos que han cambiado y que nos hacen ver las cosas diferentes o incluso apreciar las cosas de otra manera. También creo que hay cosas que no somos conscientes que estamos haciendo y que igual lo adoptamos como una rutina más o un hábito que antes no lo teníamos implementado en nuestro día a día. Entonces, no sé si va a llegar otra pandemia, pero creo que sí que ha calado y por lo menos si no ha calado en el sentido de ser más conscientes de mantener el distanciamiento, sí que ha cambiado un poco en la visión de cómo vivir, de cómo hacer las cosas y en qué invertir el tiempo. Pues Laura, un placer tener tu visión como periodista, como especialista en comunicación, como ciudadana de Castellón.
Y, y bueno, te invitamos a que vayas siguiendo nuestro programa a través de el contenido que vamos a ir y que estamos ya ubicando en redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como en YouTube. Y muchísimas gracias por tu atención y pues, síguenos, te lo agradeceremos y interactúa también con nosotros y bueno, lo dicho, muchísimas gracias y feliz tarde. Igualmente, muchas gracias a Un vosotros. saludo.